Hola, en primer lugar me gustaría presentarme. Yo soy Penélope, alumna de primero de Educación Social, y hoy voy a hacer una comparativa entre tres corrientes pedagógicas en la que voy a comenzar por la pedagogía Waldorf, poniendo en el centro su contexto histórico por el que se fundó la pedagogía y sus principios metodológicos. Y bueno, pues Rudolf Steiner fue el creador de esta pedagogía y comenzó porque Emil Molt, que era el directivo de una fábrica de cigarrillos, le pidió por favor que se creara una escuela para que los hijos y las hijas de las personas trabajadoras de esta fábrica pudieran acudir allí. La verdad que lo que al principio era una escuela, como bien digo, en la que solo acudían algunos niños por mm, relación directa, me comenzó a ser algo mucho más grande. Bien, ahora que hemos puesto el contexto histórico de la pedagogía Waldorf y cómo se crea, me gustaría poner los puntos que para mí son más importantes de su metodología, como puede ser, por ejemplo, que se centran en desarrollar la creatividad del niño o la niña, y en los primeros años, de hecho, realizan actividades a través del juego, de la creatividad, de pintar, dibujar. Y por aquí voy a poner unos dibujos creados por mí relacionados con dibujos que se hacen en la pedagogía Waldorf para poder trabajar lo que son las formas. Y bueno, también es muy importante que pretenden crear seres humanos libres que sean capaces de tener su propio pensamiento crítico. Ahora me gustaría centrarme más en España y en concreto en Madrid, que es donde se funda la siguiente corriente pedagógica de la que voy a hablar, que es la ILE, la Institución Libre de Enseñanza. Se crea en el año 1876 por un grupo de catedráticos en los que se encuentra Francisco Giner de los Ríos, y estas ideas principales surgen de que defienden la cátedra y no quieren estar sometidos a un cierto régimen político, religioso o económico. Y de hecho al principio crean instituciones que no van ligadas al Estado y son privadas, se centran en el ámbito universitario, pero más adelante también se empiezan a centrar en la educación secundaria y primaria. La ILE, la Institución Libre de Enseñanza, trajo a España pedagogías muy novedosas, muy interesantes y que realmente cogían de otros sitios de Europa en los que la educación estaba mucho más avanzada. De hecho, una de las ideas metodológicas de la ILE es que el cuerpo y la mente tienen que ir estrictamente ligados y se tiene que trabajar el cuerpo para tener la mente sana. De hecho, fue la primera institución que trajo el fútbol a España y además incluyó deportes femeninos como el tenis, aunque luego fueron muchos más. Además también crearon distintas instituciones como puede ser el Museo Pedagógico, la Residencia de Estudiantes, y creían que su pedagogía tenía que basarse en el modo de intuición, es decir, no de enseñar al alumnado qué es lo que tiene que hacer, sino que éste desarrolle su pensamiento crítico, busque, reflexione realmente cómo se hacen las cosas o qué es lo mejor para esa persona. La ILE desapareció cuando llegó la Guerra Civil Española y todas las mujeres y hombres que habían participado tuvieron que irse de España. Por último, me voy a centrar en la corriente pedagógica de Reggio Emilia, que se inicia en 1945 porque la Segunda Guerra Mundial había dejado unos estragos tanto sociales, educativos y políticos muy fuertes para la población en Italia. Entonces, un grupo de familias, sobre todo madres, consideran que es de vital importancia llevar la educación a la población y además que se tome en serio de una vez por todas a los niños y a las niñas que acuden a la escuela, porque la infancia también es importante. Es allí cuando consideran y empiezan a crear espacios de pensamiento crítico para que pueda volver la democracia otra vez al pueblo.
Es entonces cuando nace un movimiento comunitario que tiene una forma nueva de ver las cosas, unos nuevos valores y sobre todo una nueva concepción de la infancia que la pone, como bien he dicho antes, en el centro. Para concluir el vídeo me gustaría hacer una pequeña reflexión basada en mi opinión personal, pero también teniendo en cuenta las tres corrientes pedagógicas que hemos visto con anterioridad. En primer lugar, me gustaría poner en el foco cómo un aspecto tan importante de la estructura social como es la educación, que para mí, desde mi punto de vista, es la base de todo aquello de lo que queremos crear, realmente simplemente a lo largo de la historia ha sido una moneda de cambio dependiendo de los intereses, sobre todo políticos o sociales, que las personas querían conseguir, en vez de tener unas políticas comunes que aboguen realmente porque cada persona pueda acceder a la educación que sea igualitaria, como he dicho, accesible para todas las personas independientemente de su clase social, de su etnia, de su género, de su identidad, orientación sexual. Hemos visto, relacionándolo con las pedagogías anteriores, hemos visto cómo nacen de una necesidad social de tener en cuenta las necesidades de la población en cada momento histórico, que en este caso las tres se centran más o menos en el mismo periodo histórico, y nacen de esa necesidad de que al final vienen de unas políticas que van contra las personas, que van contra los derechos humanos, y estas pedagogías nacen para poder cubrir todas las necesidades sociales y acercar la educación a cada persona, porque la educación debe ser siempre un derecho. Y una vez finalizada esta pequeña reflexión, acabo el vídeo y esta historia que he contado acerca de tres corrientes pedagógicas muy importantes y que realmente han puesto la educación, como bien digo durante todo el vídeo, en el centro. Muchas gracias por verme y espero que al menos haya sido un poco interesante.